Tome su Biblia y vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Quiero hablar por unos momentos sobre el tema, y creo que es muy apropiado por lo que estamos viendo hoy. Edificaré mi iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y quiero agradecer al Señor por todos ustedes, queridos hermanos, que han apoyado, han aportado a través de los años en cada proceso en esta jornada. Y mire lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 16. Empecemos en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué se oye? ¿Qué rumores hay? ¿Qué opinión tiene la gente? ¿Qué opinión tiene el pueblo? Pero Jesús no estaba preguntando porque, como hoy en día, a muchos lo que más le interesa es qué imagen pública uno puede poner. Y son una cosa en público y son otra cosa en privado. Jesús no estaba preguntando porque estaba tratando de dar una imagen al público y quería verificar si esa imagen se estaba transmitiendo. No. Jesús estaba haciendo algo específicamente con sus discípulos y quería conocer de ellos, quería escuchar de ellos, quería saber de ellos algo que depende todo nuestro futuro eterno. Dependía de ellos y depende de nosotros. Pero empieza haciendo esta pregunta diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la sociedad? ¿Quién dice los demás? Y si usted toma tiempo para preguntar en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en las culturas mundiales, y usted pregunta ¿quién es Jesús?, le darán distintas definiciones, distintas opiniones. Mire el versículo 14. Igual como en aquel tiempo, hoy en día hay distintas opiniones. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. De que eres un hombre grande, eres grande, importante, eres importante, eres uno de estos grandes profetas. Y aquí está la razón que Jesús hizo la pregunta, versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros? Ahora ustedes, los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque otros digan que eres como Jeremías, como Elías, como un gran profeta, un gran hombre de Dios. Elías, recuerde, fue el que hizo caer fuego del cielo y el que no murió. Elías fue arrebatado. Uno de solo dos personajes en la historia de los seres humanos que no vio muerte: Enoc y Elías. Eres como Elías, un gran hombre de Dios, un gran profeta ungido de Dios. Pero eso no era suficiente para Jesús, porque Él es mucho más que eso. Y Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, mire lo que Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre.
No te lo reveló la cultura moderna, no te lo reveló lo que la gente opina, no te lo reveló lo que es popular en la sociedad, no te lo reveló tu propia mente o tu propia conclusión. Eso fue una revelación de parte de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa declaración, sobre esa verdad que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Jesús, sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre esa convicción, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno y la muerte no prevalecerán contra ella. Yo quiero por unos minutos hablar sobre el futuro de nuestra iglesia, el futuro de Casa de mi Gloria. Quiero compartirle algunas razones que yo creo bíblicamente por las cuales el futuro de Casa de mi Gloria es un futuro grandioso, un futuro bendecido, un futuro lleno de la gloria de Dios, la presencia de Dios. Estoy a la expectativa de ver algo grande de parte de mi Dios. Ya hemos visto cosas maravillosas, ya hemos visto prodigios, milagros, ya hemos visto al Señor hacer cosas sorprendentes. Pero yo estoy aquí para decirle que lo que hemos visto no es nada comparado a lo que vamos a ver. Lo que veremos será mayor, lo que veremos será aún más impactante. Tendrá implicaciones eternas para miles de personas. Y yo creo en un futuro de esta iglesia. Y no solo esta iglesia, Casa de mi Gloria, sino la iglesia de Jesucristo aquí en nuestra nación y en el mundo. Creo en algo maravilloso, en algo glorioso. Y le voy a dar algunas razones por eso. Le voy a dar 3 razones por las que yo considero que hay un grandioso futuro para esta iglesia. Y luego después le voy a dar 6 consejos. Y si Dios quiere terminamos antes de que empiece el siguiente turno. Podemos creer, podemos confiar, podemos estar seguros que viene un gran futuro para esta iglesia, porque hay material abundante para construir. Hay material abundante para construir. Y usted dice, pastor, ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, le voy a decir. Mire a su derecha, mire a su izquierda, mire al frente de usted, mire atrás de usted. Ahí está el material que Dios utiliza para construir su iglesia. Es usted, soy yo. Y hoy, lanzando nuestro cuarto turno para acomodar la gran asistencia que hemos recibido en nuestra iglesia en los 3 turnos. Y lo que deseamos es que ahora en cada turno haya más espacio, estén menos asistidos, por decir, para acomodar aún más gente que esté llegando. Alrededor de nosotros, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, al frente, atrás de nosotros. Y no solo aquí, también mire a Managua, mira Nicaragua. Cuánta gente necesita a Dios. Y también son herramientas que Dios utilizará para edificar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y nada la detendrá.
personas, gente como usted y como yo. Nosotros somos el material que Dios utiliza para construir su iglesia. Su iglesia no es una construcción de hierro, de concreto, de bloque, de cemento. La construcción que Dios está haciendo es una construcción espiritual de personas como usted y como yo, y aquellos que también van a conocer a Jesús. Y Dios, qué interesante que Dios no escogió a ángeles celestiales, no escogió a los seres vivientes en el cielo, seres perfectos, seres no fallados. Al contrario, Dios escogió a seres humanos imperfectos para construir su iglesia. Qué maravilloso. Con razón dice 1 Corintios capítulo 1 versículos 27 y 28: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Qué poderoso es eso. Entonces hay esperanza para nosotros. Por eso nuestro futuro es grandioso. Oh, pastor, pero no tenemos los recursos. Oh, pastor, pero no tenemos el conocimiento. Oh, pastor, pero no tenemos la habilidad. Oh, pastor, pero no tenemos aquí, no tenemos allá. Correcto. Por eso Dios tomó lo que no es para hacer lo que es. Jesús quiere usarle a usted, quiere usarme a mí, quiere usarnos como un instrumento de honra. Todos nosotros conocemos a personas que no conocen a Jesús, que no tienen un encuentro con Dios. Usted y yo debemos de ser sal y luz para ellos. Y usted dice: pero pastor, es que esa gente, usted sabe, es mala. Ese vecino es malo y lo conozco y no tiene a Dios, pero es malo. Sí, Dios quiere tomarlo vil. Lo quiere transformar. ¿Cómo era usted antes de conocer a Jesús? A ver, pasamos el micrófono. Y cada uno cuente cómo era antes de tener una experiencia con el Señor. Dios toma algo que nadie más considera valioso y hace algo bello de eso. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué utiliza Dios a personas falladas? ¿Por qué construye la iglesia el Señor con personas falladas? Porque llevamos por dentro un tesoro incalculable, inmedible, no tiene precio. Es un tesoro grandioso y lo llevamos en vasos de barro. Dígale a la persona que está a su lado: vos sos el barro y llevas un tesoro por dentro. Cuando anunciamos las buenas nuevas a otros y hablamos de lo que Dios puede hacer y quiere hacer, le dejamos saber a los demás de ese tesoro que llevamos por dentro. Entonces el futuro de esta iglesia es grandioso. ¿Por qué? Porque hay suficiente material con el cual Dios va a construir su iglesia. La segunda razón por la cual el futuro es grandioso es porque hay un jefe constructor que sabe lo que hace. Hay un jefe constructor que no está viendo cómo se las arregla. Él sabe lo que hace. Jesús es el que construye la iglesia. Esa no es una
predicción o una promesa, es una declaración constitucional del Evangelio. Jesús es el que está construyendo esta iglesia. Ningún hombre se lleva ese crédito, ninguna organización se lleva ese crédito, ni siquiera ninguna iglesia se lleva ese crédito. Ni nosotros no vamos a llevar ese crédito. Nosotros vamos a unir bloque y bloque, hierro y hierro, pero el que lo está haciendo es Dios. Y el que está construyendo la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, es Dios. Jesús se encarga del proceso de construcción. Él lo está haciendo. Yo edificaré, yo construiré mi iglesia, dice Jesús. Él se encarga de ese proceso. Él se encarga de seleccionar los instrumentos, que somos nosotros. Él se encarga de construir su iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado la denominación a la cual pertenecemos. El crecimiento lo ha dado el que nos financió, el banco que nos financió el proyecto. El crecimiento lo ha dado Dios. El que se encarga de trabajar las cosas detrás de la escena es Dios. Por eso Él dijo: mi iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Nadie más puede ocupar su lugar. Él es la cabeza. He escuchado a personas hablar de esta iglesia y dicen: la iglesia del pastor Natán. No, no es mía. Oh, la iglesia de fulano de tal o fulana de tal. O la iglesia que está en Managua, la iglesia de Managua, o la iglesia etcétera. Usamos eso. O mi iglesia. Te invito a mi iglesia. Y está bien, es nuestra porque esta es nuestra casa. Es casa del Señor. Y al ser hijos del Señor, pues esta es nuestra también. Pero que nunca se nos olvide que aunque en este momento Dios me tiene a mí aquí como su pastor, esta no es mi iglesia. No es mía. La iglesia es de Jesucristo. Él es el único que pagó por la iglesia con precio de sangre. Él es el único. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Pablo dijo esto a los ancianos en Éfeso. Se reúne con ellos, los convoca, los llama y les dice esto. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tú les enseñas, tú los guías, tú les predicas, tú les ayudas, tú los aconsejas, pero no son tuyos. La iglesia es de ese gran constructor. Salmo 127 versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Queridos hermanos, si Dios no hace esto, en vano nosotros trabajamos. Tiene que ser Dios, tiene que ser el Espíritu de Dios que hace esto. Únicamente el Espíritu de Dios. Que Dios nos guarde a nosotros de acreditarnos algo que no nos pertenece. Esto es de Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, en vano estamos haciendo lo que hacemos. En vano predicamos, en vano hacemos los círculos de amistad, en vano nos reunimos aquí, en vano hacemos lo que estamos haciendo. Si no es Cristo el que la está edificando, es Él.
Tenemos un constructor que es jefe y él sabe lo que él hace. Hablaba con algunas personas que han estado involucrados en la construcción, y qué interesante cuando usted habla con personas que trabajan en el ámbito de la construcción o en el rubro de la construcción. Hay de todo. Hay constructores que saben y hay constructores que no saben. Y es sencillo. Yo hablaba con alguien, me dijo: sí, mire, yo solo le dije que levantara el muro. Y levantó el muro y parecía una serpiente ese muro. Y en 3 meses se cayó. Hay construcciones que me han contado de construcciones que las bases que sostienen el peso de ese edificio se empiezan a rajar. El jefe de esta construcción, que es la iglesia, sabe lo que hace. Él no va a fallar. Él no falla. Todo lo que él hace lo hace bien. Cantamos de eso hoy. Todo lo que Dios hace lo hace bien. Entonces, la iglesia es de Él. Hay suficiente material. Él es el que la está construyendo. Y número 3, hay una garantía de que la construcción permanecerá firme ante las adversidades. Yo estoy emocionado por el futuro de esta iglesia, porque hay una garantía que la construcción de esta iglesia, y no estoy hablando únicamente de lo físico, del templo, me refiero a ustedes, me refiero a las miles de personas que ahora forman parte de Casa de Mi Gloria en las 8 localidades. Lo que Dios está construyendo permanecerá firme frente a cualquier adversidad. La iglesia de Jesucristo sigue marchando adelante, permanece firme aún ante una pandemia global. Y un canto que cantábamos cuando yo era un niño que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. ¿Cuántos lo saben? En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando. Y lo dice: solo se detiene para predicar, solo se detiene para orar. Pero ¿para qué detenerse, verdad? Mejor siga caminando y predicando, siga caminando y orando. Ninguna adversidad. Jesús dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Las puertas del Hades es una expresión que significa el poder, la potencia de la muerte, la potencia del infierno, el poder de las tinieblas. Ninguna cosa, ningún demonio, ningún espíritu maligno, ninguna enfermedad, ningún malhechor, ninguna cosa que tiene su fuente en el mismísimo infierno podrá vencer a la iglesia. No dice que no luchará contra la iglesia. Sí, la iglesia luchará. Siempre ha existido oposición a la iglesia. Siempre ha existido desde el primer día que Jesús fundó la iglesia. Se dio una persecución de los cristianos. Y a través de los años eso siempre ha sucedido. Pero Jesucristo dijo: esta iglesia va a permanecer. Ni las puertas del infierno, ni el mismo diablo puede detener lo que Dios está haciendo. La iglesia de Jesucristo, esta construcción que Él está haciendo en nuestra vida, permanecerá firme ante las adversidades. El único, ¿sabe quién es el único que puede? El único que puede causar que se raje el fundamento, que se destruya esa construcción que Dios está haciendo en su vida. ¿Sabe quién es? El único es usted mismo.
es usted mismo. El sí mismo. Muchas veces el mayor peligro somos nosotros mismos y le echamos la culpa al diablo. Mira lo que el diablo hizo, y el diablo está allá en un rincón diciendo: no fui yo, fuiste vos. Nosotros mismos somos la más grande amenaza. Entonces propóngase caminar apegadísimo al Señor. La edificación de la iglesia permanecerá firme. La edificación de la iglesia la está haciendo uno que sabe. Y la edificación de la iglesia será porque hay suficiente material con que construir. Dice la Biblia que somos piedras vivas en esta construcción que Dios está haciendo. Esas son las 3 cosas. Ahora las 6. Solo se las voy a mencionar porque el tiempo se nos fue. Si tuviera otra hora aquí me quedo compartiéndose. Ahora que tenemos la aprobación para iniciar nuestra construcción, queridos hermanos, necesitamos caminar apegados con Él y mantener nuestra mano a la obra. No nos distraigamos. Quisiera que todos nosotros pudiéramos decir lo mismo que dijo Nehemías. A Nehemías lo comisionaron para construir los muros de Jerusalén. Y cuando empezó a trabajar y empezó a construir, llegaron ahí algunos para tratar de distraerlo. Lo invitaron: ven para acá, eres un hombre importante, queremos darte esto, queremos que te sientes entre nosotros, queremos aquí, queremos allá. Y mire lo que hace Nehemías. Solo anótelo, después lo puede leer. Nehemías capítulo 6 versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, ni siquiera Nehemías mismo fue, envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. En otras palabras, yo no me puedo ocupar en otras cosas, porque entonces descuido lo que estoy haciendo aquí. Descuido lo que Dios me ha mandado hacer. Es por eso que es tan importante que descubramos cuál es nuestro propósito. Mi propósito en la vida, la razón por la cual Dios me creó en el vientre de mi madre. Descubra su propósito y ponga manos a la obra y enfóquese en eso. No se distraiga en otras cosas. Lo que es importante para otros no necesariamente es importante para el propósito que Dios tiene para usted. Defínalo bien y marche hacia adelante. Eso es lo que dijo Nehemías. Yo no puedo dejar esto. Yo no me puedo distraer haciendo otras cosas. Entonces le voy a pedir que hagamos lo mismo en 6 áreas. 6 cosas. Lo primero, debemos de predicar la palabra de Dios. En todo este proceso de construcción y de aquí hasta que Cristo venga, prediquemos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios y si es necesario usemos palabras. Aló. Prediquemos la palabra de Dios y si es necesario usemos palabras. Entonces prediquemos con nuestra vida. Prediquemos con nuestras acciones. Prediquemos con nuestro comportamiento. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión producirá una gran iglesia. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión producirá una gran iglesia. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todo. Amarlo a Él sobre todo, con toda nuestra fuerza, corazón, alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Si hacemos eso, queridos hermanos, y nos mantenemos enfocados en la palabra, nos irá bien. La segunda cosa que debemos de no distraernos, de seguir enfocados, es que la Biblia sea siempre nuestra guía y nuestra norma de fe y conducta. Que siempre seamos una iglesia bíblica. No enseñamos tradición, no enseñamos lo que dijo un gran predicador, un gran hombre, una gran mujer. Predicamos y enseñamos lo que dijo Jesucristo, lo que la palabra de Dios enseña. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué bárbaro! Predique la palabra, hable la palabra, enseñe la palabra, viva la palabra. La tercera cosa que debemos de ser constantes es proteger la unidad en esta congregación y protegerla a todo costo. Proteger la unidad. No todos pensamos iguales, no todos vemos las cosas iguales, no todos viven en las mismas comunidades, en la misma región. Aquí hay personas que vienen de Managua y de fuera de Managua. Aquí hay formas distintas de pensar. Aquí hay personas que su trabajo es ser un jornalero de día, trabajo de día. Aquí hay personas que son presidentes de su organización. Aquí hay personas que son dueños de su empresa. Aquí hay personas que no están trabajando. Aquí hay de todo. Aquí hay gente que tiene posibilidad y aquí hay gente que no tiene posibilidad económica. Pero lo que separa o lo que hace la diferencia es la unidad. Y qué maravilloso que una persona con un doctorado se puede sentar a la par de alguien que nunca tuvo una oportunidad de estudiar y que lo valora y lo ama, y viceversa. La unidad. El enemigo es experto en dividir, y hay un sinnúmero de pasajes que hablan de la unidad, de vivir en armonía, de cuidarnos los unos a los otros. Proteja la unidad en esta iglesia, no se distraiga. La cuarta cosa: sepa arrepentirse. Sepa arrepentirse. Todos somos pecadores. El que más tiempo tiene de conocer al Señor es pecador. El que acaba de conocer al Señor es pecador. El que aún no ha conocido al Señor es pecador. Todos somos fallados. Y una de las cosas que nunca debemos de desviarnos es de esa verdad. Somos pecadores salvos por gracia. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Yo no hice nada para ser salvo. Fue su gracia. Y si siempre mantenemos al frente de nuestra vida esa realidad de que cuando fallemos inmediatamente pidamos perdón. Si usted le falla a alguien, a su prójimo, corra a pedir perdón. Mire, nosotros no valoramos esto como Dios lo valora, pero esto es tan importante. Jesús dijo: si vienes al altar a traer una ofrenda al Señor, sea ofrenda monetaria, o sea un sacrificio, o sea algo que le vas a dedicar al Señor, y recuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, las instrucciones de Jesús fueron claras: deja ahí tu ofrenda, no me la des, no me la entregues, no quiero tratar con eso hasta que primero tú no vayas. ¿Y qué? ¿Qué dice?
te reconcilies con tu hermano, te pongas a cuenta con tu prójimo. Mira la importancia. Para nosotros lo más importante es nuestra relación con Dios, y para Dios lo más importante es nuestra relación con el prójimo. Lo primero, dice Dios, ve, arréglate con tu prójimo y después vienes para mí. Somos fallados. Sepa pedir perdón. No solo a Dios, pero a su prójimo también. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La quinta cosa: saber perdonar. No solo pedir perdón, pero saber perdonar. No podemos desviarnos de esto. En este proceso, queridos hermanos, debemos de perdonar. Perdone libremente, perdone gratuitamente, perdone liberalmente, perdone generosamente. Perdone. Regale perdón 2 por 1. Perdone. La gente me ve a mí y dice: yo quisiera tener su vida, pastor, porque usted tiene una vida sin problema. Yo con mucho gusto cambio zapatos con usted. Hay personas malvadas, pero mire, del infierno mismo salieron. Y no estoy exagerando, que a mí me han hecho mal, que a mí me han querido hacer daño. Inmediatamente yo los perdono. Imagínense que no los perdone y yo mismo me condene por un hijo del diablo. ¿Qué va? Yo no me voy a condenar por usted. Yo no me voy a condenar por nadie. Y si Dios dice: a la medida que tú perdonas, yo te voy a perdonar. Si vos no perdonas, entonces no hay perdón de mí, dice Dios. Ay. Ya ve el énfasis y la importancia que Dios pone hacia el prójimo. En este proceso, de aquí hasta que Cristo venga, cumplamos con estas cosas. Hasta en el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseña a orar, que conocemos como el Padre Nuestro, dice el versículo 12, Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestro pecado como perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y la sexta cosa que debemos de hacer, de no distraernos y seguir adelante, es concentrarnos en ser un pueblo de fe, una iglesia de fe. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces usted ve aquí hacia afuera y ve el jardín, ve las plantas, ve los árboles. Eso es lo que su vista ve. Pero por fe, usted aquí ya debe de ver esa nave. Usted debe ver esto aquí por fe. Y vamos a empezar a rayar. ¿Dónde va a ir? Usted va a ver cal, va a ver estacas. Va a empezar a rayar. Y yo le animo a que usted venga temprano y se dé una caminada por el jardín, por el lugar, y empiece a declarar en fe. Seamos un pueblo de fe. Caminamos por fe,
no por vista. Si nos aseguramos de hacer estas 6 cosas, nuestra iglesia, nuestro futuro será una iglesia y un futuro grandioso. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Póngase sobre sus pies.